Hola, ¿cómo están? Bendiciones. Estamos aquí una vez más para compartir un momento de reflexión y acercamiento a la palabra de Dios, que es lo que mantiene nuestras vidas cada día. Vivimos por causa del Señor, por causa de su palabra, y compartir la palabra y compartir nuestra experiencia es parte de nuestra vida. En la vida creo que en general, en todos los tiempos, las personas se han hecho preguntas, se han preguntado y han dudado de muchas cosas. Y han buscado tal vez la respuesta en diferentes lugares, situaciones o medios. Una de las preguntas más importantes que se hace una persona en su vida es si realmente existe Dios. ¿Cómo saber si existe Dios? La razón muchas veces no es para creer en Dios o para tener un encuentro con Él, sino la razón casi siempre es para eliminar la posibilidad de que exista Dios y así tener libertad, entre comillas, para cualquier cosa. Entonces, ¿cómo puedo yo saber que hay un Dios? Siempre el hombre está en la búsqueda de algo que es más grande y más alto. Las personas buscan tratando de encontrar algo superior y muchas veces han sucumbido a las distintas ideas que hay en el mundo humanas, ¿cierto? Como la filosofía, la idolatría, el ateísmo, o el escape a través de diversas cosas para poder llenar el vacío que tiene en el corazón, un vacío que no se puede llenar con estas cosas. También la pregunta es ¿por qué las personas dudan de la existencia de Dios? Probablemente haya razones prácticas como los abusos de los cuales hemos sido testigos que a lo largo de la historia de la iglesia se han cometido. Pero no porque alguien haya abusado de alguna situación significa que eso sea falso. Por lo tanto, dejando a un lado esas cosas, las dudas son naturales. Creo que todos nosotros, todas las personas en algún momento hemos tenido ciertas dudas y algunas de estas dudas de cosas trascendentales como la existencia de Dios. Es por eso que el apóstol Judas, cuando escribe en su breve carta, exhorta que a los que dudan hay que convencerlos. Existen dudas de tipo filosófico, existencial, espiritual. Hemos oído frases como pienso, luego existo, o solo sé que nada sé. Cosas que de ninguna manera han solucionado la vida del hombre, al contrario, le han dejado todavía más vacío y una duda mucho más profunda. Y está la duda espiritual, por supuesto, el hecho de no conocer o no saber de qué manera conocer a Dios. Pero cuando nosotros nos acercamos a la palabra de Dios, que es el libro de Dios, que es el libro que habla de Dios, que es el libro que revela a Dios, nos encontramos con algunos pasajes que son un tanto fuertes, pero son la palabra de Dios. Romanos capítulo 1, versículos 18 al 20 dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendida por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. También en el versículo 21 dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias,
sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. También el apóstol Pablo sigue diciendo, profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Es decir, el vacío del hombre lo llevó a la ignorancia y lo llevó a cambiar aquello que es glorioso y eterno por cosas humanas y corruptibles. Pablo estaba hablando acerca del cambio, ¿cierto? O el intercambio que se hizo de la adoración a Dios para hacer culto a cualquier otra cosa. Y no necesariamente eso tiene que ser una estatua, una imagen, una figura de algo. Podría ser una teoría, un pensamiento filosófico o una idea que elimine la necesidad de Dios. Sin ninguna duda, nosotros no podemos ni tenemos la intención de probar la existencia de Dios, porque la Biblia tampoco hace eso. La Biblia no intenta dar ninguna prueba de que Dios existe. Simplemente la Biblia da los absolutos de Dios. Los profetas se expresan diciendo yo soy Jehová y no hay más. Y no hay ninguna explicación, ninguna prueba para probar esa aseveración, simplemente porque la Biblia dice que el que se acerca a Dios debe creer que le hay y que es galardonador de los que le buscan. No intentamos dar una prueba, simplemente queremos mostrar una guía, un camino. Existen argumentos que nos pueden ayudar. En el Salmo 19:1 dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y anuncian la obra de sus manos. Es decir, tenemos en la creación un argumento importante para pensar en la existencia de Dios. Aunque la creación no es suficiente para poder llevar a alguien a una relación personal con Dios, pero sin embargo solo hay que considerar no solo la belleza, no solo la estética de la creación, sino el orden, ¿cierto? Y la perfección. Este es un argumento ontológico. El orden y la perfección de la naturaleza. Es cosa de solamente mirar el cuerpo humano y darse cuenta que es una máquina perfecta que no puede haber salido de la casualidad. También nosotros sabemos que cuando Dios crea al hombre, lo crea para tener una relación con él. Esta relación espiritual, moral, que el hombre debe tener con Dios. Las experiencias que cada persona vive a diario, las situaciones que otros han vivido antes que nosotros respecto a Dios, nos podrían ayudar a conocer más acerca de Dios. Aunque los más resistentes a esto dirían que las experiencias no son suficientes para el conocimiento de Dios. Sin embargo, hay gente que ha sustentado su forma de vivir por causa de la existencia de Dios. Solamente es cosa de acercarnos a la palabra de Dios y leer en el libro de Hebreos, en el capítulo 11, donde aparece la galería de los héroes de la fe, y leer los versículos 36 al 38, donde dice que otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de estos prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. ¿Alguna persona cuerda
entregaría su vida, se esforzaría por sostener una mentira? ¿Alguna persona cuerda tendría el valor de dar hasta su último suspiro para afirmar algo que es mentira? Si muchas veces no somos capaces de sostener lo que es verdad, imagínese entonces tratando de sostener una mentira y dando la vida por ella. Entonces las experiencias de todos estos hombres de la Biblia y de todos los hombres que a través de la historia de la iglesia han entregado su vida y han incluso muerto por causa de lo que han creído, nos pueden ayudar a entender que la existencia de Dios es algo más que una cuestión religiosa y humana, sino que es una verdad que nosotros debemos aceptar y creer. Y debemos elegir la vida eterna, elegir la vida con Dios, porque eso traerá como consecuencia que los que están detrás de nosotros, la familia, los hijos, todos, también puedan alcanzar la vida eterna. El autor del libro de Deuteronomio dice en capítulo 30, versículo 19, a los cielos y a la tierra llamo por testigo hoy contra vosotros, que os he puesto delante de vosotros la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Escoger la vida, escoger a Dios, escoger la salvación es lo más sensato que podemos hacer. Mantener esa elección es muy importante. Nuestra relación personal con Jesucristo es lo que nos ayudará a tener la fuerza suficiente para mantener nuestra elección por Dios. Bendiciones para todos.